Recording in progress. Ya puedes compartir pantalla. ¿Listo se ve? Sí, profe, ahí se ve la imagen. Listo, entonces como veníamos hablando sobre que las estructuras que ahora conforman la familia, que es el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre los integrantes, toda forma de violencia familiar se considera entonces destructiva en su armonía, en la armonía de la unidad y debe ser sancionada. Entonces cuando nosotros vemos que hay un menor que está en una familia donde hay violencia en el contexto familiar, que ahora se dice también así, violencia en el contexto familiar, porque no solamente se da la violencia dentro de la casa, sino que ahora es cualquier tipo de violencia que esté en un contexto familiar. Entonces, es algo que siempre no se puede callar, toca velar, toca, por decirlo así, meterse. Y porque hacemos parte de ese sector, somos servidores públicos, entonces tenemos esa obligatoriedad de sociedad, de cumplimiento de todos los principios de corresponsabilidad y solidaridad de las organizaciones que hacemos parte. Entonces, por ejemplo, si soy un tendero y sé que la señora que vive al frente de mi tienda o hoy voy pasando y veo que esa señora está tratando mal a su hijo, lo violenta o lo pone a trabajos de mendicidad, yo como hago parte de servidor público, la sociedad civil, tengo la obligación de, de llevarlo, de poner al menor en una situación en donde esté a salvo, en donde activar los mecanismos correspondientes. Entonces, todos nosotros tenemos que ser garantes de la protección de los NNA y del Estado que tiene que ver que tiene que ver todo esto con el contexto institucional, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el Profe, ICB, profe, ¿sí? profe, ¿no será esperar un momentico que anteriormente estábamos como 40 conectados y apenas hay 13? No sé si de pronto damos un momentico para esperar a todos. Ah, listo, vale. Listo, ya van entrando, ya van entrando. Listo, listo, ya van entrando ya. Listo.
Bueno, entonces, en la medida de restablecimiento de los derechos, tenemos el artículo 50 y el artículo 51 que nos habla sobre el restablecimiento de los derechos. Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de la capacidad y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que les han sido vulnerados, lo que les estaba explicando anteriormente. En el artículo 51 tenemos que la obligación del restablecimiento de los derechos de los NNA eh, le corresponde al Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, que son ustedes, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía. Las defensorías de familia, entonces son comisarías, defensorías o en su defecto a los inspectores de policía o a las personerías municipales o distritales a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo, de vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales, que yo les dije anteriormente que son 10 días y luego tienen 6 meses y luego la prórroga la pueden pasar 6 meses más para ver qué hacen con el niño. Pero se les tiene que garantizar ya sea un hogar de paso, eh, eh, adoptabilidad, pero el niño no puede quedar desprotegido. Aquí pasamos al artículo 52, que hablamos de la verificación de las garantías de derechos, que en todos los casos la autoridad competente deberá de manera inmediata verificar el estado de cumplimiento de cada uno de los derechos de los NNA. Se deberá verificar la lista de chequeo, que son 7 pasos que ustedes pueden ver ahí en pantalla, que son el estado de salud física y psicológica, estado de nutrición y vacunación, la inscripción en el registro civil de nacimiento, la ubicación de la familia de origen, el estudio del entorno familiar, la identificación tanto de elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos, la vinculación al sistema de salud y seguridad social, la vinculación al sistema educativo, y las medidas de restablecimiento, que también las pueden ir ahí, que son la amonestación con asistencia, obligatoria curso pedagógico, el retiro inmediato del niño, niña, adolescente de la actividad que amenace, o sea, que si están viendo que está en una situación de peligro el niño, tienen que retirarlo inmediatamente y ponerlo en donde esté a salvo y donde se pueda restablecer ese derecho del niño a estar en un ambiente sano, hasta que pues la autoridad competente, el bienestar familiar, ya dictamine lo que va a pasar con el menor. Entonces, la ubicación inmediata en medio familiar, ubicación en centros de emergencia para los casos que no procede la ubicación en los hogares de paso. Cuando ya no están los hogares de paso, se tiene que pasar a la adopción. Entonces, además de los anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales o cualquier otra que dice los procesos integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí vemos que las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de los niños y niñas y adolescentes está el bienestar familiar. Esas son todas las que están ahí. La comisaría de familia, la policía, la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, la defensoría y la personería. Entonces, la competencia tiene que pagar la comisaría de familia y la comisaría también. O sea, en esas entidades se da mucho de que se va devolviendo mucho, entonces, que no es competencia de este, sino que es competencia del otro. Entonces, lo que dice la Ley de Infancia y Adolescencia es que todo lo que tiene que ver con medidas de protección, la entidad que recibe es la primera que se entera, tiene que establecer el proceso. El proceso indagatorio es en 10 días y digamos que si ella dice que no hay conflicto de competencia porque no le correspondía a ella, entonces tiene que pasar. Si hay conflicto de competencia, entonces pasa ante un juez de familia. En ese conflicto de competencias no puede parar el proceso, tiene que continuar el proceso tal como lo tiene. Entonces, dentro del sistema de bienestar familiar, si digamos que el juez de familia determina que efectivamente esto no era un caso de bienestar familiar, sino un caso de fiscalía,
Entonces, cuando la fiscalía asume el proceso, no quiere decir que todo el proceso que había anteriormente se cae, sino que ese proceso le sirve de insumo a la fiscalía. Y en ese proceso, por ejemplo, el bienestar familiar ya había sacado un dictamen, eh, por ejemplo, que el niño se institucionaliza, la fiscalía no puede parar el proceso. Entonces ya el niño deja de estar institucionalizado y pasa a la familia o pasa a adoptabilidad, sino que la fiscalía recoge todo el proceso como lo trae a bienestar familiar y lo continúa, o sea, no se pierde. Eso para garantizar pues el proceso del niño que no sea tan extenso y tan arduo como pues ya lo es. Entonces, dando el término de 18 meses que ya habíamos hablado, si por ejemplo el bienestar familiar no hizo nada con el caso, entonces como bienestar familiar no hizo nada con el caso, pierde la competencia. Y como pierde competencia, entonces tiene que pasar al juez de familia. Y digamos que el juez de familia en 2 meses tampoco hizo nada, entonces el caso entonces pasa a la dirección departamental, por decirlo así. Entonces digamos que si todo está dentro del sistema de bienestar familiar, entonces pasaría al ente a la dirección de bienestar familiar. Y bienestar familiar tiene que garantizar hacer todo el proceso que no hizo bienestar, sino que lo hace con el juez de familia. Y tiene que además abrir los procesos en procuraduría ante eh, los empleados de los funcionarios públicos que no hicieron el proceso. Es algo que nosotros no, pues, no sabíamos, se tienen que entender porque se pueden abrir procesos disciplinarios por no cumplir con los requisitos que se deben o no seguir el orden estrictamente como se debe. Entonces, por ejemplo, si todo el tiempo están diciendo que no corresponde, aquí no tiene que tiene que pasarlo aquí y allá, entonces devuelven los casos y esos procesos van contra la ley y están devolviendo los casos todo el tiempo, porque el niño no puede quedar desprotegido, tienen que seguir el conducto regular. Entonces, yo creo que esto es más que todo lo que les quería comentar. Entonces, si, por ejemplo, acuden ante ustedes, si hay vulneración de los derechos, entonces ustedes deben acudir ante la Defensoría, el ICBF. Si no hay defensor disponible, van hacia la comisaría de familia, hacia la inspección de policía, la personería municipal, cualquiera de estos recibe el caso y debe remitirlo si no es competente, como haya dicho. Entonces, ¿cómo se pone en conocimiento al caso? No es solamente pues ir a contar, debe quedar soporte, debe haber formas válidas y correctas, por ejemplo, con el informe policial escrito, registro en minuta o sistema institucional, traslado físico del menor si hay riesgo, comunicación oficial a la autoridad competente. Si hay correo electrónico, pues se puede enviar correo institucional oficial, adjuntar el informe policial, solicitar el acuse del recibido. El correo no reemplaza la obligación de protección inmediata, pero sí deja constancia. Entonces, si hay delito, por ejemplo, también de explotación sexual, trata, inducción a la prostitución, abandono, violencia, se debe informar a la fiscalía, dejar noticia criminal y aportar el informe policial. La denuncia no siempre la pone pues la policía como denunciante, pero sí debe poner los hechos en conocimiento ante la fiscalía. Si las entidades se pasan el caso, pues no los afecta en nada siempre que exista el informe, se haya informado a alguna autoridad competente y se haya garantizado la protección inicial del menor. No lo pueden dejar desprotegido. Entonces, la responsabilidad de ustedes termina cuando actúa, informa y se deja soporte. Entonces, en caso de conflicto de competencia, ustedes no discuten, no esperan y no deciden, o sea, solamente protegen, informan y dejan constancia. La competencia se resuelve, es entre autoridades, no sobre el menor. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o algo que no les haya dejado eh, algo claro que les pueda responder. Doctor, una consulta. Buenas tardes, buenas noches. Profe, buenas Tengo, noches, una preguntita. Sí, Bueno, señor. digamos en el caso personal mío, ¿cierto? Yo trabajo en una unidad antinarcóticos, ¿cierto? Eh, el otro día, pues, nos presentó un caso con unos menores de edad, los cuales iban viajando en mula, pues, a escondida de los padres, ¿cierto? Pero, pues, eran dos niños, digamos, en la acorde a la edad entre 7 y 10 años y un adolescente que ya era de 14 años. Como digamos, de cierta manera, pues
no sé cómo sonará, pero la misionalidad de nosotros, pues no era competencia más bien de nosotros, más bien dicho. Nosotros pues expusimos el caso a infancia y adolescencia, ¿cierto? Unos compañeros que trabajan en infancia y adolescencia acá en el municipio de Huila. Entonces, pues obviamente damos a disposición el caso a ellos y pues se hizo la anotación en el libro de población y pues ellos quedaron obviamente protegiendo y restableciendo los derechos de estos niños y de estos adolescentes que ese día se encontraban pues sin la supervisión de los padres y que iban viajando pues con rumbo a Bogotá sin autorización de los mismos, ¿no? No sé si el procedimiento quedó ahí bien hecho o de pronto hubo alguna falencia. Ustedes dejaron consignado en dónde, en el libro de... Sí, en el libro de población, porque pues como digo, la competencia de nosotros es antinarcótico, ¿cierto? Obviamente que no exime responsabilidad de que haya una vulneración a un menor de edad y que pues uno no vaya a atender el caso, obviamente, ¿cierto? Pero pues obviamente lo dejamos a la competencia de infancia y adolescencia, que son pues, digamos, como la competencia acorde a restablecer estos derechos. Sí, claro, yo ahí sí ya lo entiendo. Pues aunque ustedes sean de antinarcóticos, sí tenían competencia funcional porque pues hacen parte de la sociedad, de todo lo que les había explicado, pero sí hicieron bien lo que me dice, que atendieron el caso, puede ser hasta posible trata de personas, exposición, ocultamiento, traslado irregular, eso puede encadenar hasta en otras actuaciones mucho más graves. Entonces, aplicaron el principio de protección integral, actuaron bajo el interés Profe, superior no se del ve la menor. guía. Ah, es que ya la había terminado, pero ya no se las enviaron por el grupo. No, profe, no enviaron nada por el grupo. Sí la envié, yo la envié antes de la clase. Ahí están, ya se la muestro. Bueno, siguiendo con la pregunta que estaba haciendo, entonces, la anotación en el libro de población fue clave. Entonces, eso está bien porque un soporte legal, una evidencia de actuación, prueba de la no omisión, y eso es súper importante, siempre deben dejar pruebas de absolutamente todo. Y hay un blindaje disciplinario y penal en eso porque pudo desencadenar, como le digo, hasta en otras cosas más graves que puede ser hasta trata de personas porque pues en esos temas no se sabe. Entonces, el caso fue detectado, informado y puesto en conocimiento de la autoridad competente, entonces ahí no habría ningún problema. Y sí les correspondía, aunque fueran de antinarcóticos, les correspondía, tenían competencia funcional con respecto a los menores. No, claro, profe, por eso yo le manifesté que, o sea, como tal la competencia, la funcionalidad de nosotros, la misionalidad, pues obviamente es proteger los derechos y los deberes de las personas, niños, niños y adolescentes, ¿cierto? Obviamente independiente de la dirección, especialidad que uno trabaje, pues esa es la misionalidad como tal global de la institución, ¿cierto? Pero pues obviamente, digamos, en temas ya del restablecimiento de los derechos, pues existe esta unidad competente que pues es infancia y adolescencia, ¿cierto? Que es la especialidad. Y pues obviamente nosotros al detectar el caso, como dijo, como su merced lo acabó de manifestar, una posible trata de personas, porque al principio manifestaron que eran familia, ya después que eran amigos, ya después que no se conocían muy bien, entonces como que no concordaban la historia, ¿cierto? Entonces, pues obviamente no alertamos y una vez activamos el mecanismo de defensa que fue informar a infancia y adolescencia y pues dejar la constancia del caso y que se dejó a disposición de los funcionarios encargados de esta unidad. Exacto, así es que deben hacer. Entonces, si hay vulneración de los derechos, va a la Defensoría de Familia del ICBF, o lo que usted hizo, si no hay defensor disponible, entonces comisaría de familia, inspección de policía o personería municipal. Y dejar constancia. ¿Hay alguien que está hablando? Se escucha entrecortado. Disculpe, no, es que como voy manejando, le decía que esa era la acotación que tenía que hacer pues ahí para el grupo y que muchas gracias ahí por la respuesta. Listo, con gusto. No sé si tengan otra pregunta o algo que no les haya quedado claro de la presentación o lo que quieran enfatizar más.
¿Quedó todo claro? Sí, profe, ya quedó todo claro, profe. Muchas gracias. Sí, profe, todo claro. Muchas gracias. Bueno, muchachos, Muchas muy gracias. importante, eh, ojo con los procedimientos con menores de edad, ojo con el uso de la fuerza, ojo con eso, ojo con la utilización de esposas. Si el examen me pregunta que puedo utilizar esposas, yo le voy a responder que no. Pero ¿qué pasa? En la vida real la voy a poder utilizar argumentando que está en peligro mi integridad, la integridad de un tercero y la integridad del muchacho, ¿cierto? Pero si el examen me pregunta y me dice si yo puedo utilizar esposas, no. Si puedo utilizar elementos para su evasión, ¿sí? Elementos, arma de fuego, no, no. En la vida real, pues se mira la situación, ¿cierto? Pero en el examen no. ¿Qué otra cuestión? La presunción de inocencia, de presunción de la edad, perdón. Entonces, si hay un muchacho que parece que tuviera 25, pero él dice que tiene 16, hay que hacerle caso, tiene 16. No, pero es que yo lo veo con bigote, y él dice que tiene 16, tiene 16. Entonces, toca creerle y toca hacer el procedimiento como menor de edad. Si usted hace el procedimiento como menor de edad y allá se dan cuenta que es mayor de edad, no pasa nada, no hay embale. Pero si es menor de edad y él le dice que es menor de edad y usted dice, no, se ve como mayor, y usted le hace el procedimiento como mayor, y se dan cuenta ya que es menor, se embala. Entonces es mejor, si él dice que es menor, y ya. Profe, pero lo hace perder uno el tiempo, no importa, pero no se embala. Hágale el procedimiento como menor, y si se da cuenta que es mayor, después le hace como mayor, pero no se va a embalar. ¿Sí? Eh, para el restablecimiento de derechos, ¿cierto? ¿Quién va a hacer restablecimiento de derechos? El defensor de familia. En muchos municipios, en muchos lugares no hay defensor de familia. Entonces va a ser el comisario de familia, pero realmente el primero que tiene que hacerlo es el defensor de familia. ¿Listo? Es la única autoridad administrativa que puede hacer allanamiento y rescate. Es la única que puede hacerlo, ¿cierto? Que puede ir. La única que puede hacer allanamiento y rescate y que puede ir a ingresar a una casa sin ser una autoridad judicial es el defensor de familia, y pues si no está el defensor de familia sería el comisario de familia. De resto, ninguna otra autoridad, solamente un fiscal y un juez podrían dar esa orden. De resto, no puede ninguna otra Profe, no autoridad. escucha muy pasito la clase. Listo. Que ninguna otra autoridad pueda hacer esa, digamos, ingresar a una vivienda, ¿cierto? Siendo una autoridad administrativa. Solamente el defensor de familia, y si no hay defensor de familia, el comisario de familia. Solamente. Nadie más. Para poder hacer allanamiento y rescate, para ingresar a una vivienda a rescatar un menor. Eh, bueno, lo de los Profe, permisos. pero en el caso de si está pidiendo auxilio un menor de edad, por la ley 1801 sí se puede hacer el ingreso, ¿verdad? Sí, porque es una persona que está en riesgo, entonces digamos que la ley dice que cualquier persona que esté en riesgo uno puede entrar pero que usted la vea en inminente peligro, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede también? Que si usted ve que lo tienes allá adentro y esto, usted llama rápidamente al defensor de familia o al comisario de familia y él le da la autorización. Usted hace el procedimiento y él le verifica, él le da, digamos, la validez, ¿cierto? Listo. Eh, ¿Qué más? Lo de los permisos. Lo de los permisos ya está en la otra clase que está grabada, está ahí todo lo de los permisos, para que lo observen. También está la escala de si no hay autoridad de policía de infancia y adolescencia, ¿quién atendería el caso? ¿Cierto? Entonces, dependiendo. Entonces, podría hacerlo, si es algo que tenga que ver digamos, la vulneración del derecho de los menores, puede hacerlo eh, policía judicial. Pero si no hay, le tocaría a Policía Nacional, a Vigilancia, realizar el procedimiento. Listo. Toca tener muy pendiente de eso, muchachos. Y pues espero que vean el material que les envié, espero que vean las clases grabadas,
sí o sí tienen que ver todas esas clases que les envío hoy grabadas para que se pongan al día, para que entiendan todo este tema. Hoy hablamos acá de los principios, de los derechos, pero en las otras clases están grabados lo de los permisos de trabajo, está grabado lo de procedimientos con los menores y quién hace rescate de estos menores. Listo, muchachos. ¿Escuchan? Listo, profe, sí, señor. Entonces, compromiso. Ver los videos que yo le envié, las clases que yo le envié. Comiencen de una vez. Comiencen a mirarlas. ¿Listo? Listo, ¿Profe, la profe. puede reenviar? Bueno, listo. Voy a reenviar. Pero es que de pronto se llena mucho, ¿no? Bueno, yo voy a reenviar. Ok. Que envío hoy lo voy a Suba la reenviar. clase, profe. Listo, ya la voy a enviar. Espere. Aquí está. Ya le envío. Ya vuelvo a enviar todo. Listo. Listo, muchachos, que tengan feliz noche. Que descansen. Oh, pero sí, los que puedan, pónganse a ver las clasecitas estas. Pongan a ver la información. Listo. Los que puedan. Listo, ya les envío. Álvaro, Señorita. que bueno, ya para cerrar, yo quería, me escucho al fondo. ¿Puedes cerrar el micrófono? Ya. Que para finalizar, pues ya quería dejarles pues una idea clara y fundamental que les va a servir mucho en su vida profesional. Y pues es que cada actuación policial frente a un niño o niña adolescente tiene un impacto directo en su vida. Ellos son los que se deben proteger primordialmente en todo y pues si hacen mal un procedimiento, ustedes tienen todas las de perder frente a un menor de edad. Entonces es responsabilidad legal y profesional funcionar. Entonces, como decía y como lo dije anteriormente, actuar, proteger, informar y dejar constancia, eso es muy importante. Pues muchas veces en el servicio se presentan situaciones complejas, con presión, poco tiempo y decisiones inmediatas. En estos momentos, el conocimiento jurídico, lo que ustedes estén aprendiendo acá, no es un lujo, es una herramienta de autoprotección profesional. Saber qué hacer, a quién informar, cómo dejar soporte, es lo que marca la diferencia entre una actuación correcta y un problema futuro. Entonces, que recuerden siempre eso, cuando hay niños, niñas, adolescentes involucrados, no están frente a un problema de procedimiento, están frente a una prioridad constitucional. Actuar con criterio, humanidad y respaldo legal, no solo para los menores, sino que dignifica la función policial y pues fortalece la confianza en la ciudadanía. Entonces, para que se vayan con esto y con esto, por ejemplo, si ustedes deben saber que el primer garante de derechos en la calle son ustedes, que si qué hacer frente a un riesgo, proteger e informar a la autoridad competente. La competencia depende de la unidad, no depende de la situación del menor, no de la unidad, de la situación. Fiscalía, ICBF, depende. Entonces, ¿se puede ignorar un caso porque no es mi función? No, eso genera responsabilidad por omisión. Se remite primero a la Defensoría de Familia del ICBF. Si no hay ICBF disponible, como les dije, comisaría, inspección o personería. Entonces, si no se deja registro, el policía queda desprotegido legalmente. Entonces, para que tengan eso en cuenta y se vayan con esa idea ya a estudiar. Gracias. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Listo, con gusto, que estén muy bien. Mil bendiciones, feliz noche, hasta luego.